Mi nombre es Sandra Patricia León Amado. Yo sobreviví a la masacre del bar Gato Negro. Yo era la enfermera, trabajaba para el Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa y llevaba a estas dos personas para el Hospital del Socorro. Eran dos pacientes, un muchacho como de unos 27 años, otro señor como de unos 50 años más o menos. Y empezamos el viaje, pero entonces resulta que nosotros empezamos a salir de Barbosa y resulta que el señor llevaba mucho dolor en el abdomen. Entonces ahí pasando el puente yo siento que la ambulancia frena muy duro, que va a hacer una parada pero fuerte. Y entonces yo me asomo y veo por la ventana que hay unos tipos en una camioneta blanca, armados hasta los dientes, como unos 20, y que se empiezan a botar, estos son, y se atraviesan la camioneta y paran la ambulancia y se botan y rodean toda la ambulancia. Yo lo que hice fue retrancarme así, yo dije, Dios mío, nos vienen a matar a todos, acá me morí. Ahí se bajan ellos y se suben a la ambulancia por la puerta de la enfermera y el muchacho, uno de los jóvenes que se sube y saca una pistola y al muchacho que yo llevo encima de la cabeza, encima de las piernas, le pega un tiro en la cabeza y yo veo cuando el muchacho le pega el tiro en la cabeza y él se pone las manos en la cara. Lo que yo hago es voltearme y acá está la bala de oxígeno y yo me tapo los oídos y yo no quiero ver esto. Los mataron y luego los remataron con metralleta y cogieron la ambulancia a metralleta y le pincharon todas las balas de la ambulancia, las llantas de la ambulancia. Y la ambulancia empieza, entonces era el escuchar el aire de las llantas saliendo, encerrada en ese cajón ahí metida, y yo temblando, yo entré en shock, yo no grité ni nada, pero yo temblaba todo el cuerpo, esto no lo podía tener en el puesto, o sea, yo todo el día, todo el tiempo temblaba. Yo en este tiempo tenía mis dos niñas, una de 4 años y la otra de 8 años, y mi esposo, yo lo que decía es, en ese momento lo que yo decía es, o sea, y a uno siempre que recuerda eso, uno le duele, le da mucho dolor, y uno trata de que no le duela, pero es muy difícil, porque yo me acuerdo que yo pensaba en mis hijas, y yo decía, Dios mío, no voy a ver mis hijas, no las vi casarse, no las vi profesionales, ¿qué van a hacer de la vida de ellas? ¿Quién me las va a cuidar? Yo pienso y digo, jamás en mi vida yo jamás sentí tanto miedo como ese día. Nunca yo había sentido tanto miedo como ese día. Ese día fue el día más terrible de mi vida. Yo le dije a Mario, no cierre la ambulancia y vámonos. Y entonces nosotros, no, póngale el dedo a un carro, póngale, y todo lleno de sangre, yo toda llena de sangre, vuelta nada, con esa ambulancia de pinchada. Era como la 1 de la mañana. Y al fin pasó un carro para allá que llevaba papa para Bogotá y nos recogió y nos hizo el favor de traernos y nos dejó en la escuela Santa Fe. Y después de eso yo me quedaba dormida y me soñaba, y si por lo menos en la casa las niñas movían algo, yo me levantaba gritando y no, eso fue terrible. Yo después de eso ya no tenía trabajo, ya que allá en la casa con ese trauma. Yo dejé de trabajar porque yo me sentía muy mal, o sea, yo me sentía muy mal, y entonces había una psicóloga y el doctor Alexander me dijo, pues descanse, Sandra. Pero no, el hospital nunca nos dio nada, nunca nos indemnizaron, nunca nos dieron ni una pastilla, nada, como si no hubiera pasado nada. Yo no perdí a nadie, porque yo realmente no perdí, de pronto no perdí personas, pero si uno dice, por lo menos, esa gente me quedó a mí como la frustración. Yo no pude ayudarlos, los mataron delante mío, yo no pude hacer nada por ellos. Y bueno, quienes hubieran sido, pues eso no le queda a uno juzgar, ¿cierto? Pero uno va en una misión médica que uno estudia para salvar vidas.